Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas como Literatura Medieval Española, Literatura del siglo XX en España, así como la asignatura de Historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 15 del paper 13, que se titula Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista oficial de la conquista, y su historia general de las Indias. En este módulo vamos a estudiar la vida de uno de los cronistas más importantes de la conquista, Gonzalo Fernández de Oviedo. Este autor de finales del siglo XV y de principios del XVI es un representante de aquellos autores que dejaron valiosos documentos acerca de los acontecimientos que ocurrieron en América, con la finalidad de profundizar en la figura de Oviedo. Empezaremos en primer lugar por hablar del contexto en el que se encontraba. Seguidamente destacaremos los hechos más relevantes de su biografía y por último analizaremos las razones por las cuales su obra Historia General de las Indias se considera una de las crónicas más remarcables de la época. Vamos a comenzar con su contexto. El diario de a bordo de Cristóbal Colón fue el precursor de las crónicas de Indias. La crónica es un estilo de escritura entre histórico y literario que permite a su autor la transmisión subjetiva de ideas respecto al resultado de una determinada observación. Estas crónicas de Indias eran los informes llegados de ultramar, escritos por los cronistas autorizados, que narraban hechos o datos de cualquier índole relativos a la conquista del Nuevo Mundo. Una vez llegadas a la península, eran sometidas a revisión por el Real Consejo de Indias y si éste las autorizaba o modificaba, podrían ser editadas posteriormente, para difusión pública o para uso profesional. En resumen, la información que contenían las crónicas debía pasar la censura y responder a las normas de conducta implantadas por la autoridad real respecto a los temas del Nuevo Mundo. Aunque habitualmente denominemos crónicas de Indias a todos los que escribieron acerca de los territorios del Imperio Español en ultramar, solamente los mejor recomendados, como fue el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, tuvieron el nombramiento oficial de cronista mayor de Indias, otorgado por el rey de España. En la actualidad, las crónicas de Indias están conservadas en el Archivo General de Indias y son la primera fuente histórica del descubrimiento y conquista de América, así como de la historia precolombina. Para administrar y controlar toda gestión con las Indias, ya fuera de personas, documentos, libros, productos o cualquier otra mercancía, en 1503 los reyes católicos crearon la Casa de Contratación de Sevilla. Esta era también el lugar donde se formaban los marinos para los viajes a las Indias y depósito obligatorio de los informes y crónicas sobre todo aquello que en las Indias descubrían los españoles, autorizados a tal efecto, ya se tratara de flora, fauna, minerales, etnias, idiomas, mapas o materiales de cualquier clase. La Casa de Contratación de Sevilla conformaba, por lo tanto, un organismo científico, etnográfico, geográfico, historiográfico y de enseñanza náutica, además de centro de control del comercio y de los nombramientos y el archivo general. Toda la documentación que antiguamente se alojó en la Casa de Contratación de Sevilla se organizó y catalogó en el Archivo de Indias, edificio que fue diseñado por el arquitecto Juan de Herrera y construido durante el reinado de Felipe II, entre 1585 y 1598. Más tarde, con el reinado de Carlos III, el edificio fue readaptado y pasó a denominarse Archivo General de Indias. Fernández de Oviedo es considerado el primero de los cronistas de Indias que recopiló y ordenó a modo de enciclopedia toda la información relativa a la conquista española de América desde sus inicios,
con la llegada de Cristóbal Colón hasta que le fue posible perdurarla, provisto de su propia experiencia vital y de su capacidad indagadora. La vida de este autor y su obra principal, la historia general y natural de las Indias, serán tratadas en el presente módulo. Tanto la vida de Fernández de Oviedo como esta obra enciclopédica que vamos a estudiar son profusos en acontecimientos y detalles, por lo que las lecturas de sus orígenes resultarán muy amenas a quienes sientan atraído su interés hacia ellas. Vamos a comenzar con la vida del autor, Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista oficial de la conquista. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés nació en Madrid en el año 1478 y murió en Valladolid en 1557. Fue funcionario, militar y escritor. Era hijo de hidalgos, noble y por lo tanto tuvo que recibir educación cortesana en su niñez y posiblemente la continuó en Italia más adelante. Los detalles a este respecto son imprecisos, pero se deduce dicha información de los detalles autobiográficos intercalados en la mayoría de sus narraciones. Su vida coincidió con el auge de poder del Imperio español, puesto que nació poco después de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y vivió hasta pasado el reinado de Carlos V. A los 12 años trabajaba en Sevilla, como paje del segundo duque de Villahermosa, Alfonso de Aragón y Sotomayor. En 1493 era mozo de cámara del príncipe Juan de Aragón, segundo hijo de los reyes católicos, que murió en 1497. Al morir el príncipe, Gonzalo Fernández de Oviedo viajó a Italia a servir como militar en las guerras de España y recorrió diversas ciudades, Génova, Milán, etc. En 1498 estuvo al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán y mecenas de artistas como Leonardo da Vinci, al que también conoció. También visitó Mantova, Roma y Nápoles. Tras este periodo militar, en 1502 regresó a Madrid con un bagaje cultural muy importante, puesto que en Italia había conocido intelectuales y artistas del Renacimiento, e incluso empezó a escribir algunos poemas sencillos. En 1504 entró en la corte de Madrid para servir al duque de Calabria y se casó en 1506, pero pronto enviudó. En 1507 fue nombrado secretario del Consejo de la Santa Inquisición, que bajo el control directo de la monarquía española combatía para suprimir la herejía. Los que cometían herejía eran denominados herejes, es decir, toda persona considerada como sospechosa de estar disconforme con los dogmas del catolicismo, y la Santa Inquisición los perseguía y castigaba con la tortura y a veces hasta con la muerte. Volvió a casarse en 1507 y trabajó como notario en Madrid hasta 1511. En 1512 fue secretario de Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, conocido históricamente como el Gran Capitán por su excelencia como militar y sus importantes reformas en el ejército español. Pero Fernández de Córdoba fue destituido por el rey Fernando el Católico y tras obtener ciertos cargos jurídicos en Madrid, Fernández de Oviedo es nombrado oficial del rey. Con el cargo de veedor de minas y de las fundiciones de oro, se embarca en la expedición a Panamá en 1503, con el nuevo gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias Dávila. Castilla del Oro comprendía el sureste de Centroamérica y el extremo noreste de Sudamérica. Pedro Arias Dávila dispuso varias expediciones para explorar el país y fundó la ciudad de Panamá en 1519. Por su dureza y afán de poder, en 1519 mandó ejecutar a Núñez de Balboa y se granjeó muchas enemistades. Tenía un carácter ambicioso y cruel, tanto con los indígenas como con los españoles, por lo que se le conocía con el sobrenombre de Furor Domini, es decir, la ira de Dios. En 1514, Gonzalo Fernández de Oviedo se instaló en Hispanoamérica
y allí fue testigo en varias ocasiones de las irregularidades y abusos de Pedrarias, las cuales decidió denunciar al rey, ya en 1515 y en sucesivos viajes a España, hasta que en 1520 el nuevo rey Carlos V escucha su propuesta de que es necesaria una reforma en la administración de Castilla del Oro. En 1526 publica en España el Sumario de la Natural Historia de las Indias, como anticipo a lo que sería su máxima obra, Historia Natural y General de las Indias, cuya primera parte publicaría también en España, concretamente en Sevilla, en 1535. Durante años se sucedieron sus idas y venidas desde América a la península. A los 52 años, puesto que el sistema de organización de encomiendas y la esclavitud estaban en proceso de abolición, pensó en encontrar una manera de reorganizar su vida profesional, de modo que a través del Consejo de Indias envió una solicitud al rey Carlos V ofreciendo sus servicios como cronista de Indias. En esta solicitud se presentaba como el mejor candidato para tal cargo. El rey contestó con su autorización, a condición de que las crónicas fueran escritas de modo correcto y con buen estilo, y de que fueran revisadas por él mismo antes de imprimirlas o publicarlas. Los datos biográficos de Fernández de Oviedo han sido examinados por diversos investigadores desde diversas fuentes y en fechas distintas, por lo que hubo detalles que se pudieron perder en la obra de algunos de ellos. Tal es así que incluso podía haber desacuerdos de opiniones si se daba el caso de que la documentación física de algún hecho no hubiera sido posible y el autor lo hubiera deducido a través del contexto. Por ejemplo, Raúl Porras, en 1960, argumenta la autoridad de Fernández de Oviedo como cronista, frente al historiador argentino Rómulo de Carbia. No participamos del parecer de Carbia, que excluye expresamente del número de los cronistas de Indias a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez, del que dice que escribió motu proprio, su historia general y natural de las Indias, y no en calidad de cronista oficial. La Academia de la Historia de Madrid, al editar en 1851 la obra de Oviedo y Valdez, le llamó expresamente el primer cronista de las Indias, y Julio Cejador y Frauca, al estudiar la época de Carlos V dentro de su monumental Historia de la Literatura Española, anota que fue el emperador el que nombró a Oviedo como tal cronista. A la cabeza de los cronistas de Indias coloca a Oviedo y Valdez el académico colombiano Dr. Julio César García, en la monografía que dedicó al insigne historiador y naturalista madrileño, con la que ingresó en la Academia Colombiana de Historia en 1957. Recordemos, en fin, que don Marcelino Menéndez Pelayo, al escribir en 1893 sobre los historiadores de Colón, calificó a nuestro autor de el primero y más antiguo de los cronistas de Indias. En 1546 realizó su sexto viaje a las Indias y allí permaneció como alcaide de la fortaleza de Santo Domingo. En mayo de 1556 solicitó al Consejo de Indias permiso para retirarse de su cargo de alcaide y volver a España, el cual le fue concedido. Llegó a la corte de Valladolid en otoño de 1556 a solicitar el permiso para la impresión de las partes restantes de su obra principal, Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, también llamada Historia General de las Indias. Concedido como le fue el permiso, quiso el destino que la impresión de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo tuviera que ser integrada en el primer libro de la segunda parte, debido a su fallecimiento en verano de 1557. Vamos a pasar ahora a hablar de su obra principal, llamada La Historia General de las Indias. Desde 1519 aproximadamente, además de dedicarse profesionalmente al ejército y a la administración como funcionario,
Fernández de Oviedo empezó a ocuparse de manera progresiva a la escritura. Sus trabajos literarios son numerosos y de géneros diversos, como novela de caballería, obras genealógicas para la nobleza, ensayos o libros moralizantes. La historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano es su obra cumbre. Tal y como afirma Álvaro Félix Bolaños, Fernández de Oviedo debe su celebridad a la composición del Sumario de la Natural Historia de las Indias, Toledo, 1526, y a su monumental trabajo Historia General y Natural de las Indias, en Sevilla, 1535. Es, pues, el primer cronista oficial de las Indias y el primer historiador español del siglo XVI que realizó un proyecto global de historia de la conquista de las nuevas tierras y su descripción geográfica, física, botánica, zoológica y etnográfica. La obra tiene la intención de ser una enciclopedia general sobre el Nuevo Mundo. El autor decide combinar su oficio literario y sus dotes de observador meticuloso con la experiencia de vivir en aquella tierra y crear un compendio de toda esa nueva realidad. El primer ejemplar impreso del primer libro de la primera parte de Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano fue enviado al cardenal don Fray García Jofre de Loaysa, confesor del rey Carlos V, el 30 de septiembre de 1535. El autor acompaña el volumen con una epístola dedicatoria de 4 páginas. El motivo de esta epístola dedicatoria era obtener del cardenal, en tanto que intermediario designado por el rey para autorizar la obra, la admisión del libro y su consiguiente notificación al rey. Asimismo, en la misma obra ponía en su conocimiento que la obra ya había sido vista y examinada por el Real Consejo de Indias, por miembros cualificados, aunque en aquella ocasión, le recuerda, no pudieron estar presentes el rey y el cardenal, puesto que se hallaban en Barcelona. El libro primero de la primera parte de la Historia General y Natural de las Indias está formado por una introducción de 8 páginas dirigida al rey Carlos V, al que se refiere como Vuestra Cesárea Majestad. A Carlos V le llamaban el César, pues era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque titular de Borgoña y archiduque de Austria. En estas 8 páginas, Gonzalo Fernández de Oviedo describe tanto el fundamento como el objetivo de esta obra. El autor es muy minucioso al precisar las características de cada uno de los aspectos que serán tratados a partir del segundo libro. Dice que las Indias a las cuales se referirá en su libro son las islas y tierra firme que se hallan bajo la corona real de Castilla, es decir, el nuevo continente posteriormente llamado América. También manifiesta su desacuerdo con las teorías cosmológicas de Ptolomeo, según las cuales el cosmos estaría habitado en menos de 1/5 parte, ya que, hallándose Fernández de Oviedo en el nuevo continente, concretamente establecido en Santo Domingo, calculaba que el territorio descubierto abarcaba dimensiones nunca imaginadas por la humanidad hasta entonces. Esto era debido a la variedad de reinos, provincias, gente y diversidad de todas clases de vida y paisajes que en él se encontraban. Aparte de todo lo mencionado anteriormente, en esta primera parte, el autor entremezcla en sus comentarios tanto las intenciones de su obra, Aparte de todo lo mencionado anteriormente, en esta primera parte, el autor entremezcla en sus comentarios tanto las intenciones de su obra como las alabanzas constantes a la magnífica obra del Imperio español, capitaneada por el rey, además de una considerable cantidad de argumentos por los que se considera suficientemente autorizado para la creación de esta extensísima obra. Fundamentalmente, estos argumentos manifiestan el carácter testimonial del autor, en tanto que observador directo de las materias que trata. Al empezar el libro segundo de la primera parte, el autor explica que al inicio de cada libro expondrá en un prólogo
las materias que en él se tratarán, para facilitar la comprensión del lector. Igualmente, precisa explícitamente su propósito de imitar a Plinio en su Naturalis Historia y comentar alguna opinión sobre esta, además de contrarrestar y aportar pruebas sobre las informaciones que considere equivocadas en la obra de Plinio. Plinio fue un escritor científico y militar latino, que nació en Italia y vivió entre los años 23 y 79 y recopiló sus estudios de la Naturalis Historia, nombre en latín cuya traducción al español es Historia Natural. Una obra enciclopédica de 37 libros en los cuales recogió importantes conocimientos científicos sobre botánica, zoología, mineralogía, medicina, geografía, cosmología, metalurgia y etnografía. La obra de Oviedo es una obra ambiciosa que se convirtió en un clásico de referencia para posteriores trabajos de igual propósito. Estaba escrita en castellano, puesto que su autor deseaba que la difusión de su contenido fuera de fácil comprensión para la mayor parte del público de habla castellana, y en poco tiempo fue traducida al latín, al italiano y al inglés. Y esto es todo en cuanto a la historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano. Muchas gracias por escucharnos.